Siete de la mañana, 14 minutos. Saludamos a la ex candidata presidencial, ex congresista Ingrid Betancourt. Doctora Ingrid, bienvenida a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Buen día, gracias por invitarme. Un saludo a todos ustedes en la mesa, a Hablado, a Jesús, a usted y, eh, y a nuestros oyentes, obviamente. Claro, claro. Doctora Ingrid, ¿qué significa la muerte de Iván Márquez? Bueno, yo creo que primero significa una derrota desde el punto de vista de la justicia, porque eso quiere decir que este es un hombre que le hizo mucho daño a Colombia, eh, que es decir, acumuló crímenes, eh, un innumerable larga lista de víctimas y nunca fue procesado, nunca fue ante la justicia, nunca se pudo saber la verdad de lo que sucedió. Y yo creo que esto pues deja por lo menos a las víctimas nos deja ese sinsabor. Por otro lado, yo diría que es un hecho eh, que pone de presente las limitaciones de toda esta negociación de la paz total, en el sentido de que uno diría, bueno, si de lo que se trata es de que Colombia logre construir un camino de paz, lo que vemos es que todo esto es el resultado de una locura donde se matan los unos a los otros y donde el Estado simplemente es un observador de las vendetas, de las venganzas entre estos criminales. Entonces, eh, digamos que, bueno, si es que podemos decir que el capítulo se cerró, porque obviamente como ustedes le estaban diciendo, pues no sabemos. Hasta que no veamos el cadáver, pues no podemos estar seguros porque, entre otras, a Iván Márquez lo han matado varias veces, ¿no? Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y yo quisiera preguntarle a usted en su larga vida política, usted que estuvo también metida, interesada en los temas de paz, que fue víctima del flagelo de la guerra, de ese secuestro infame al que fue sometida. ¿En algún momento usted tuvo contacto, conoció a este señor? Y si fue así, ¿qué impresión pudo quedarle de esos encuentros, si hubo alguno? Bueno, yo nunca tuve contacto con Iván Márquez. De hecho, en el frente donde me tenían a mí, que era el de el mono Jojoy, eh, el nombre de Iván Márquez no se pronunciaba. Y, y era, digamos, un ausente dentro de estos comandantes del secretariado, cuando habían otros que sí estaban muy presentes, no solamente el Mono Jojoy, pero también Joaquín Gómez y otros más, en fin. Pero, pero lo que a mí sí me queda de Iván Márquez, que creo que es una sensación que es, digamos, el producto de estar observando todo el panorama de la vida nacional y de seguir a estos señores de las FARC. Es un hombre que siempre pensé, pues a mí me sorprendía primero por la capacidad que tenía de mentir. Eso para mí fue realmente algo sorprendente. Eh, Mentía sin ningún, eh, es decir, sin ningún complejo, de una manera muy cínica, a pesar de que él sabía que los que lo estaban oyendo sabían perfectamente que estaba mintiendo. Es decir, tenía esa capacidad para, digamos, para distorsionar la realidad y para pensar que de todas maneras eh, eh, la narrativa que él podía dar sobre los hechos que él quería comentar, eh, que sembraban la duda. Y él era una persona que se alimentaba de sembrar la duda, de dejar eh, cosas que no quedaban bien esclarecidas. Ese para mí fue uno de los temas principales de Iván Márquez. Es más, con esa relación que tenía con Santrich, que nos queda a todos la pregunta de por qué finalmente se sale del proceso de paz, habiendo sido uno de los negociadores. Y, y cuando él decía que no habían garantías, pues obviamente pues
eso no era la realidad. Tenían que haber, pues porque los que sí se quedaron han tenido garantías y les ha ido mejor que a él en todo caso. Así que ese es un primer punto, la relación con la verdad, la manipulación y sembrar dudas. Pero hay otra característica de este Iván Márquez que me parece que hay que resaltar, y es su interés por la plata. Es decir, él muere por la plata, vive por la plata, se sale del acuerdo de paz, yo creo, por la plata. Entonces, fíjese que si uno, es decir, reflexiona sobre cuáles son las motivaciones eh, para, para ser revolucionario, que nos han pintado que las motivaciones son, digamos, enaltecedoras, pues aquí lo que vemos es un personaje que lo único que le interesaba era acumular dinero. Entonces, punto de interrogación sobre lo que esto, es decir, sobre lo que nos queda como radiografía de estas disidencias y también de las FARC, como grupo que sigue vivo a través de estas disidencias. Doctora Ingrid, ¿qué debe hacer el gobierno en el sentido de el manejo de la información? Se supone que murió en territorio venezolano. Supone uno que la información tendrá que venir del gobierno venezolano, concretamente de Nicolás Maduro. ¿Cómo debe manejar Petro, el presidente, la información y a la vez la relación con Venezuela en todo este tema? Porque se involucra un tema ahí bilateral. Pues yo he estado observando esa relación entre Petro y Maduro y debo decir que eh, guardo mucha eh, sensación de que Petro no va a poder hacer nada. Eh, durante la campaña uno tenía la sensación de que Petro estaba distante de Maduro, tenía un discurso muchas veces muy crítico, pero pasada la elección es como si se quitara la máscara y a partir de ese momento lo vemos haciéndole los mandados a Maduro. Es decir, yo creo que el que manda no es Petro, sino Maduro. Entonces, han habido, digamos, puestas en su sitio de Maduro hacia Petro que son por lo menos humillantes para nosotros como colombianos. Un poquito también cuando dice, bueno, vamos a negociar con la oposición, pero si nos devuelvan la plata a los gringos y si nos quitan el mandato de la Corte Penal Internacional en contra nuestros de arrestar a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Entonces, obviamente eso es una tomadura de pelo, porque eso quiere decir que no tiene ningún interés en negociar. Que Petro hace un poquito el juego del que le lleva la maleta o el maletín. Bueno, ya deberíamos hablar de maletas de plata, ¿no? Finalmente. Pero sí pienso que hay digamos, en la relación, lo que se pone en evidencia es que Petro no tiene la posibilidad de hacerle ninguna demanda a Maduro y por lo tanto en esto de la verdad y de que se sepa qué fue lo que pasó, a menos de que Maduro tenga algún interés en decirlo, no se va a saber. Y yo insisto en esto porque yo creo que los colombianos, hasta que no veamos el cadáver de Iván Márquez, no podemos creer que esto sea así. Yo quiero recordarles que esto es como, se ha convertido en una especie como de ritual en Colombia, que los malhechores desaparecen, los dan por muerto y ahí se acaba la historia. Carlos Castaño, por ejemplo, y hay otros de ese estilo, en que uno siempre nos quedará la duda si simplemente se fueron en uso de buen retiro a disfrutar de la plata que acumularon en otras partes del mundo. Entonces, no sé cuál sea la realidad de Iván Márquez. Lo que sí puede uno saber es que él quería salir de Venezuela. Él, antes del atentado, estaba buscando cómo refugiarse